Este video se trata sobre la corrección de la actividad 18, que fue la última actividad que trabajamos en el foro. Allí ustedes tenían que buscar información sobre un concepto, que era el concepto del lugar geométrico, y a partir de lo que leían tenían que ver cuál de las tres definiciones que yo les daba era la más acertada. Y además citar ejemplos de lugares geométricos de los que vimos durante el curso, justificando por qué son lugares geométricos, qué hace que sean lugares geométricos. Entonces, para la primera parte, que tiene que ver con la definición del concepto, yo les había propuesto que buscaran en ese libro, que es un libro de matemática del cuarto de la Biblioteca Ceibal, donde proporciona como una buena definición de lo que es el concepto, ya que si buscaban en páginas de internet posiblemente se pudieran equivocar. Un lugar geométrico, como dice ahí, es una figura del plano pi. Plano pi significa porque a los planos se los nombra con una letra griega, entonces está, es decir, plano pi, plano alfa, del plano en general, cuyos puntos cumplen con una propiedad. O sea, los puntos de un lugar geométrico tienen una propiedad que los caracteriza. Y además, solo ellos la cumplen. Solo los puntos del lugar geométrico cumplen con esa propiedad. No es que pueden haber otros puntos del plano por allí que no estén en el lugar geométrico y que cumplan con la propiedad. Solo los puntos del plano que están en el lugar geométrico cumplen con esa propiedad. No puede haber otros en otro lado. Por eso que dice que los puntos del plano que no pertenecen a esa figura no cumplen la propiedad. De esta forma es que podemos ver que la definición 1 que yo les daba estaba incompleta, porque decía que un lugar geométrico era un conjunto de puntos del plano que cumplía con una propiedad, pero no aclaraba qué pasaba con los puntos que cumplían con la propiedad. No decía que esos puntos que cumplían con la propiedad también tenían que estar en el lugar geométrico. Como que dejaba entrever que podían haber otros puntos que no estén en el lugar geométrico cumpliendo con la propiedad también, y eso no puede ocurrir. En la definición 2, ahí no solamente ya no era que estuviera incompleta, ya ahí era que directamente decía algo que estaba mal. Porque mencionaba que podía haber otros puntos del plano cumpliendo con la propiedad y que no estén en el lugar geométrico. Y eso nunca puede pasar. Eso directamente está mal. Los puntos del plano que no pertenecen a la figura no cumplen con la propiedad, dice ahí el material que yo les había dejado. Entonces no puede ser que hayan puntos que cumplan con la propiedad y no estén en el lugar geométrico. Eso no puede ocurrir. De esta forma, vemos como la definición correcta, porque es la que decía todo bien y la que estaba completa, era la 3. Entonces, esa definición, que es la definición correcta del lugar geométrico, es con la que nos vamos a quedar, tiene dos partes. Una parte se llama directo, que va en un sentido del enunciado, y otra parte se llama recíproco, que es como que el enunciado va en el sentido contrario. El directo dice que cuando tengo un lugar geométrico, tengo un conjunto de puntos del plano que cumplen con una propiedad. Para tener un lugar geométrico, tengo que tener un conjunto de puntos que cumplen con una propiedad. Primero pasa lo rojo, entonces pasa lo verde. Y el recíproco dice que todo punto del plano, obviamente, ¿no? Los puntos que trabajamos nosotros están en el plano, que cumplen con la propiedad, van a pertenecer al lugar geométrico. Primero pasa lo verde, después pasa lo rojo. Entonces, acá vemos como no están diciendo cosas iguales ambos enunciados. Dicen cosas distintas porque me están cambiando el orden, y acá sí el orden afecta al enunciado. Una cosa es tener un lugar geométrico y decir que al tener un lugar geométrico tengo los puntos del plano que cumplen con una propiedad. Y otra cosa es decir que todos los puntos que cumplen con la propiedad pertenecen al lugar geométrico. O sea que no pueden haber puntos del plano que también cumplan con la propiedad y que no estén en el lugar geométrico. Eso no puede suceder. Entonces, esa es la definición correcta, donde se cumple el directo, donde el enunciado va en un sentido, y se cumple el recíproco, que el enunciado va en el sentido contrario. Y en la parte B
tenían que citar ejemplos que nosotros hayamos trabajado durante el curso que tengan que ver con lugares geométricos. Uno de ellos es la circunferencia. Cuando nosotros vimos el concepto de circunferencia, vimos que tenemos como un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de un punto fijo que es el centro de la circunferencia. Cualquier punto que me tome de esa circunferencia está a cierta distancia, todos están a la misma distancia del centro. Y a su vez, todo punto que cumpla con esa propiedad va a estar en la circunferencia. Todo punto que esté a la misma distancia del centro va a estar en la circunferencia. Por ende, es un lugar geométrico. La condición que se cumple es que todos los puntos están a la misma distancia, o lo que es lo mismo, equidistan de un punto fijo que es el centro. Otro concepto es el de mediatriz. Todos los puntos que están en la mediatriz están a la misma distancia de dos puntos fijos, que serían los extremos de un segmento, del segmento que esos puntos determinan, AB en este caso. Pero a su vez, todo punto que esté a la misma distancia de A y de B también está en la mediatriz. Por eso es que la mediatriz es un lugar geométrico. Porque se cumple, los puntos de la mediatriz cumplen con una propiedad y todos los puntos que cumplen esa propiedad están en la mediatriz. Bueno, la bisectriz también es otro lugar geométrico que trabajamos y la condición ahí, la propiedad cumplida, es que los puntos que están en la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo y a su vez todos los puntos que están a la misma distancia de los lados de un ángulo están en la bisectriz. Por eso es un lugar geométrico. Y de este ejemplo muchos se olvidaron y es el de la unión de paralelas. Y otros pusieron el ejemplo de paralela media. El de paralela media no lo trabajamos en el curso, pero algunos lo agregaron, entonces acá voy a hacer la diferenciación entre una cosa y otra. Cuando tenemos la unión de paralelas, que nosotros lo trabajamos en la actividad 6, tenemos un lugar geométrico donde están todos los puntos que equidistan, o sea, que distan una determinada medida, que se encuentran a una determinada distancia de una recta dada. Por ejemplo, me dan la recta esta que está en negro y quiero encontrar los puntos que están a cierta distancia de esa recta. Entonces, ese lugar geométrico, ese conjunto de puntos, va a determinar una recta y otra recta paralelas a la original que están todos los puntos que forman a esas dos rectas a la misma distancia de la recta dada. Por ejemplo, si quiero el conjunto de puntos que estén a 2 centímetros de esta recta que está en negro, bueno, voy a trazar una unión de paralelas que van a ser dos rectas paralelas cuyos puntos cumplen todos que están a 2 centímetros de la recta dada originalmente. Pero la paralela media es otro caso que se diferencia del anterior, donde tenemos el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas paralelas. Acá me dan dos rectas paralelas y yo quiero ver dónde está el conjunto de puntos que están a la misma distancia de estas dos rectas dadas originalmente. Ese conjunto de puntos va a ser la recta del medio, la recta verde. Los puntos que están aquí van a estar a la misma distancia de esta recta negra que de esta otra. ¿Se entiende? Acá, cuando tengo una paralela media, me tienen que dar dos rectas paralelas y yo voy a buscar el conjunto de puntos que está a la misma distancia de esas dos rectas. Eso va a determinar una recta que va a ser paralela a ellas dos, que va a estar en el medio, digamos. Por eso paralela media. En el caso de la unión de paralelas, me dan inicialmente una recta y yo tengo que encontrar el conjunto de puntos que está a cierta distancia de esa recta dada. Ese conjunto de puntos va a formar dos rectas
que serían las que yo pinté en verde acá, M y N, que van a ser paralelas a la inicial y que van a estar a una determinada distancia de esa recta. Pero por eso quería marcar la diferencia entre un caso, unión de paralelas, donde me dan una recta al principio, y el de la paralela media, donde me dan dos rectas al principio. Y el otro caso, y uno de los más importantes conceptos que se trabaja en cuarto año dentro de la geometría, es el del arco capaz, donde tengo un lugar geométrico también, porque tengo el conjunto de puntos del plano que cumplen con una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que cumplen esos puntos que forman al arco? Es que son vértices de ángulos donde todos tienen la misma amplitud, en este caso, en términos generales, todos esos vértices que forman al arco son justamente vértices de ángulos que todos miden alfa, todos abarcan la misma cuerda AB, por eso los lados de cada ángulo, uno pasa por A y el otro pasa por B, y están en el mismo semiplano. Si consideramos la recta que pasa por AB, todos están, hablando mal, hacia arriba. O sea, todos están en todos esos puntos están en un mismo semiplano, no están en el semiplano opuesto. Ahí ya no medirían alfa. En este caso, cuando trabajamos con el arco capaz, tenemos un conjunto de infinitos puntos, donde la propiedad que cumplen todos ellos es que son vértices de ángulos. En este caso marqué algunos ahí en rojo, para que se pueda ver que todos ellos son vértices de ángulos que miden alfa, que están dentro de un mismo semiplano, determinado por la recta que incluye a la cuerda, y todos abarcan la misma cuerda. Entonces acá podemos ver cómo trabajamos con algunos conceptos en la actividad 1, mediatriz y circunferencia, en la actividad 4, bisectriz, en la actividad 6, unión de paralelas, en la actividad 11, arco capaz, y después hicimos otras actividades para ir practicando algunos de esos conceptos que son todos ejemplos de lugares geométricos. Entonces acá podemos ver cómo todas esas actividades del repartido iban enganchadas algunas con otras porque todas ellas nos conducían a un mismo concepto, que era el concepto del lugar geométrico, que es uno de los conceptos más importantes dentro de la geometría en el nivel de cuarto año. Ahora, para ir terminando ya esta unidad de geometría, vamos a trabajar en esta semana inicialmente con esa actividad. Vamos a irnos salteando algunas actividades, por ejemplo la 19 no la vamos a hacer por un tema de tiempo más que nada, así vamos aprovechando el tiempo con algunas actividades más importantes y finalizamos esta unidad. Acá, para hacer la explicación de esta tarea, tenemos que ver que tenemos dos fábricas, o sea, dos puntos que representan una fábrica A y una fábrica B, y queremos encontrar un depósito que está a 20 kilómetros de la ruta. Para usar los 20 kilómetros en el cuaderno, usen, yo qué sé, en vez de 20 kilómetros usen 2 centímetros, algo así, porque obviamente hay que trabajarlo a escala. Y a su vez, queremos que ese depósito no solo esté a lo que sería, en términos del cuaderno, 2 centímetros de esta ruta, que representaría una recta, sino que además tiene que estar a la misma distancia de la fábrica A y de la fábrica B. La idea es que ustedes marquen el punto o los puntos, porque puede ser más de uno, donde se ubicaría ese depósito, registrando los pasos de construcción. En el registro de los pasos de construcción no pongan cada una de las cosas que hicieron. Si tienen que construir, yo que sé, una bisectriz, pongan trazo bisectriz y el ángulo. No escriban detalle por detalle cada una de las cosas que hicieron para trazar la bisectriz, sino directamente pongan lo que trazaron. Ahí van a estar indicando justamente el lugar geométrico que usaron. Si pongo que trazo bisectriz es justamente porque
el lugar geométrico que usé es ese. Pero justificando por qué tracé una bisectriz. Estoy usando la bisectriz a modo de ejemplo. Ustedes tienen que encontrar un depósito en una ubicación o en varias, depende cómo les quede, que esté en términos del cuaderno, 2 centímetros de esta ruta que representaría una recta en lo que sería en términos geométricos. O sea, buscar todos los puntos que están a 2 centímetros de esta recta. Y existe una construcción para eso. No lo hagan así nomás, que también lo trabajamos. Y a su vez que están a la misma distancia de la fábrica A y de la fábrica B. Entonces van a usar ciertos lugares geométricos. Pongan con símbolos qué lugares geométricos trabajaron, trazo tal cosa, y justifiquen por qué. ¿Qué cosa de la letra, qué información de la letra los lleva a ustedes a pensar en ese lugar geométrico y no en otro? Ahí la justificación va a venir por el lado de cuál es la propiedad que cumple ese lugar geométrico. Esa sería la actividad con la que vamos a empezar trabajando esta semana. Las construcciones de esos lugares geométricos las pueden realizar en la imagen que yo les doy o las pueden realizar en una hoja cualquiera. Pero sí es importante que las realicen con los instrumentos de geometría usando los mismos métodos que vimos en su momento para cada uno de esos lugares geométricos que vayan a utilizar.